El presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras realizaba cambios en el gabinete de gobierno, afirmó que Venezuela inicia una gran etapa del autogobierno popular. En ese mismo contexto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseveró que nos estamos preparando porque lo que viene es una revolución que se revisa con metas para que nuestro pueblo pueda tener paz. En este sentido, Cabello, quien acaba de ser investido, por cierto, como ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, aseveró que será contundente la respuesta del gobierno bolivariano contra aquellos quienes generen hechos terroristas y afectaciones al pueblo. Advertencia que hizo tras denunciar la comisión de un nuevo ataque terrorista perpetrado por la extrema derecha venezolana contra el sistema eléctrico nacional, que por cierto afectó a unos 10 estados, por lo menos. Ahora, en ese contexto, organizaciones y movimientos sociales venezolanos realizaron una multitudinaria marcha este miércoles para apoyar al presidente Nicolás Maduro y celebrar el primer mes de la victoria electoral en los comicios del pasado 28 de julio. La movilización masiva que se desplegó este miércoles por las calles de Caracas y otros estados del país también incluyó la defensa a la soberanía y la paz. Todo esto ante los constantes planes desestabilizadores de la extrema derecha que a través de expresiones de odio, violencia y sabotaje pretenden imponerse ante la voluntad del pueblo, utilizando, como ustedes saben, poderes corporativos transnacionales que durante décadas han buscado aprovecharse de los recursos naturales y las condiciones geoestratégicas de Venezuela. Pero antes de seguir con esto, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en Telegram, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. A un mes del triunfo del presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela se moviliza en respaldo al presidente mientras siguen ataques terroristas como el reciente al sistema eléctrico nacional. Y la pregunta que hacíamos al principio la hacemos aquí también. ¿Por qué el imperialismo y la ultraderecha no logran derrotar a la revolución bolivariana? Hemos colocado 4 opciones. Ya se las asomamos. La primera, por el poder del pueblo gobierno, así mismo como lo oyen, con el guioncito, por el poder del pueblo gobierno bolivariano. No es el pueblo y gobierno, sino el poder del pueblo gobierno bolivariano. Porque se impone la paz frente al fascismo. Esa es la segunda opción. La tercera, porque la ultraderecha pierde credibilidad. ¿Acaso será eso? O la cuarta, porque el imperialismo está más débil. Quizás algunos dirán, bueno, todo eso, pero contesten una sola y lo que queremos ver es la tendencia de cada uno de ustedes. Si no ha participado, lo puede hacer ahora a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero como siempre, nosotros invitamos a gente valiosa, y en este caso, hermosa. Gracias. Sí, María Fernanda Barreto, ¿cómo estás? Hola Luis Guillermo, qué bien estar aquí en persona, ¿Verdad en tu que sabroso, espacio. no? Sí, vale. Bueno, bellísima. Allá es difícil conseguirla porque se lo pasa viajando a lugares donde busca la información directa. A mí me encanta y te envidio por eso, porque estás en lugares que a veces uno quisiera estar y con gente que de verdad es muy interesante. Claro que sí. Hacemos comunicación desde la investigación-acción participativa. Sí, me encantaría de repente un día estar en una de esas charlas que tú haces por ahí. Pero bueno, tú sabes cómo es este trabajo. Correcto. Ella es investigadora y escritora colombo-venezolana. Eso nos da una dimensión. Y yo creo que es hasta redundante, porque Colombo es Venezuela, porque acuérdense que Miranda y Bolívar, venezolanos, crearon la figura de la Colombia y bueno, después se desdibujó por el tema de la... Eso es otra historia. Lamentable, pero es otra historia. Ella es venezolana, colombiana, ambas cosas. Bolivariana. Bolivariana, además. Bueno, mira, ya viste el contexto en que pusimos las cosas. ¿Cómo las ves así? Bueno, veo que tal como lo planteas, para mí sería muy difícil escoger una de esas 4 opciones que diste a los usuarios y usuarias del programa, porque como hemos conversado en muchas ocasiones, Luis Guillermo, Venezuela es objetivo de una guerra híbrida y por tanto una guerra multidimensional. Y la resistencia del pueblo venezolano también es multidimensional. Y asimismo, pues es multifactorial las razones por las cuales la revolución sigue en pie a pesar de tantos y reiterados ataques, no solamente de la ultraderecha venezolana, sino que son ataques ciertamente multinacionales de las grandes corporaciones incluso,
como hemos visto en estos días, muy al frente de los ataques a la revolución bolivariana, nada menos que a uno de los hombres más ricos del mundo, a Elon Musk, pero también a otros grandes multimillonarios dueños de las grandes corporaciones mediáticas. Y, por supuesto, todo esto hace que haya muchos elementos, muchas vías por las cuales se ataque a Venezuela, y ha hecho también que el pueblo venezolano y la revolución bolivariana aprendan a resistir desde distintas trincheras, diría yo. Así que, ciertamente, el hecho de que no hayan podido derrotar a la revolución bolivariana tiene que ver primero con el hecho de que es un proyecto histórico que tiene arraigo en una historia de 200 años, la historia de la primera revolución bolivariana, que luego genera un nuevo acumulado histórico a partir de los inicios del siglo XXI con el comandante Chávez, y que hoy sigue resistiendo, y en esta última campaña además se hizo mucho énfasis en recoger ese acumulado histórico del chavismo. Ahí hay una gran riqueza. También es cierto que esa unión cívico-militar, esa unión entre pueblo y gobierno, son parte fundamental de las herramientas con las cuales se resiste cotidianamente. Pero no hay que negar que también hay unas condiciones geopolíticas que son muy favorables, y es como este imperio está en una crisis que parece una crisis orgánica, parece una crisis terminal, pero eso nos puede generar una paradoja, Luis Guillermo, y es que en estos tiempos también los Estados Unidos como centro del imperio capitalista se está viniendo con más fuerza sobre nuestra América, así que hay mucho que analizar. Sí, y me pusiste a pensar varias cosas, que no sé si me alcanza el tiempo para decirlo ahorita. Una de ellas es que me llamó la atención lo de la resistencia multidimensional del pueblo venezolano, y eso es interesante porque me hace pensar en Simón Rodríguez cuando decía inventamos o erramos. Es decir, entonces quiere decir que el pueblo venezolano ante cada agresión pues se la ingenia, se la inventa, como dicen en Venezuela. Y hay otro tema que planteaste, que es la debilidad del imperio estadounidense. Pero acuérdate que también la razón por la cual se produjo la independencia en Venezuela y en toda Sudamérica es por la debilidad del imperio español frente a Francia, ¿te acuerdas? En aquella oportunidad. Claro, entonces, de coyunturas similares. Y correcto. otra cosa que acabas de decir también que me llama la atención es que mencionaste a Elon Musk y otros nombres, pero quizás hay otros nombres que no aparecen todavía. Y otro aspecto bueno de este proceso es que están apareciendo los nombres, porque antes correcto. ellos estaban como detrás dirigiendo las cosas, pero ya están apareciendo algunas caras. Así le habrán funcionado además los títeres que están decidiendo, correcto, los titiriteros. Exacto, dar la cara. Los muñecos no sirven, entonces salen los mismos titiriteros. Yo fui titiritero, por cierto. Bueno. Entiendo muy bien esto. No, sí, hay un tema, por cierto, que es que cuando me estaban dando clases de títeres, uno carga el títere, y entonces uno tiende a moverse sí, y no mover el títere. ¿Me entiendes? Porque uno quiere actuar y hay que corregir eso. Bueno, mira, ha triunfado la verdad y el amor. Esas fueron las palabras del mandatario nacional a un mes de ratificarse su reelección. Escuchemos eso. 30 días de hermosa batalla por la verdad. Porque la batalla que hemos dado y que estamos ganando es por la verdad de un país. Se ha querido imponer un relato para justificar la violencia. Se ha querido sembrar el odio para justificar la división, la intolerancia. Pero hoy podemos decir, al relato de la mentira, hoy podemos decir, ha triunfado la verdad y el amor de la inmensa mayoría de este pueblo. Bueno, hay un detalle ahí que tú me mencionabas hace rato, que bueno, que podemos poner eso de la mesa. Y estábamos hablando de los títeres que no funcionaban. Sí. Y bueno, produce incomodidad decirlo, pero hay que decirlo con todas sus letras. Ojalá tuviera Venezuela una oposición de otro nivel, intelectual, ideológico, académico, para que la revolución se fuera fortaleciendo más, porque hay mucha mediocridad en la oposición venezolana. Sí, bueno, ciertamente también hay que señalar que hay varios sectores en esa oposición, ¿no? Acuérdate que de todos los candidatos que fueron ahora a las elecciones,
la gran mayoría, la franca mayoría, eran candidatos de oposición y solo uno de esos candidatos es el que representa a María Corina Machado y por lo tanto a esa fracción que llamamos la ultraderecha, ¿no? Pero estaba ahí Enrique Márquez, que era como ambiguo, estaba jugando como aquí y allá. Claro, es un candidato de derecha. La supuesta ambigüedad viene porque gente que aún se autopercibe de izquierda ha decidido apoyar un candidato liberal de derecha como el señor Márquez, pero bueno, creo que eso es harina de otro costal. Sí, en eso perdamos tiempo habría que profundizar en ello, claro. Ah. Pero fíjate que esta ultraderecha ha funcionado tan mal para los propios Estados Unidos. Primero, ha usado siempre el mentir a los Estados Unidos, venderle un panorama que no es correcto, que no es el real. Hablarles de un falso análisis del escenario. Si pintas mal un escenario, obviamente vas a definir malas tácticas. Pero mentir a Estados Unidos, no se supone que son tan inteligentes. Sí, ellos dicen que son muy inteligentes, pero sobre todo son muy inteligentes en el sentido de que se la pasan haciendo inteligencia. Pero a pesar de ello tienen que desarrollar planes para hacer uso, por ejemplo, militar de la antropología, para tratar de entender las culturas que les son tan difíciles de entender como las culturas del Asia Occidental, pero también en este caso nuestra cultura caribeña, porque cuando decíamos que la resistencia de este pueblo es multidimensional es porque no solamente es económica, no solamente es política, es militar, también es cultural. Y allí los Estados Unidos en particular y la OTAN no han sabido cómo entrar. Y esta oposición, por ejemplo, yo hoy me reía mucho porque han decidido sacar un eslogan que dice acta mata sentencia. Y yo decía, pero ¿qué clase de publicista tan mediocre se le puede ocurrir eso cuando quienes tenemos memoria recordamos la frase de la Cuarta República, acta mata voto? Claro. ¿Y dónde estaba la trampa? Que falsificaban las actas. La trampa estaba en las actas. Claro. Entonces, las actas, el acta mata voto es una consigna, un eslogan de la Cuarta República con el cual lo que quedaba en evidencia era que para deslegitimar el voto real se falsificaban actas. Ahora dicen acta mata sentencia. Imagínate ¿Cuál tú, es la conclusión lógica? Claro que las actas falsas de ellos quieren matar la sentencia, que es totalmente legal. Mira, vamos a hacer una pausa, pero lo vamos a hacer con Maduro. ¿Okay? Correcto. El presidente Maduro aseguró que los esfuerzos de las instituciones han frustrado el ataque contra el sistema eléctrico que se presentó este martes en la noche ante la frustración de la ultraderecha fascista para desestabilizar al país. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar en la próxima parte. Debilitados y derrotados es cuando inventan. Por eso ayer pretendieron un ataque para apagar el país, pero el equipo de trabajadores de Corpolet en tiempo récord detectó el ataque, lo subsanó y restableció el servicio eléctrico en todo el país. Yo no sé qué pasa con el sistema eléctrico porque siempre lo atacan, ¿no? Entonces el presidente tendría que meterle más el ojo, más en profundidad a eso, porque bueno, o será que es muy vulnerable un sistema eléctrico. De todas maneras... Claro, porque tiene extensiones por todo el país. Claro, es inmenso, pero eso lo vamos a hablar en la próxima parte, porque justamente quiero recordarles que ahí tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. Fíjate que tenemos un código QR, ahí pueden poner su celular, consiguen la pregunta y las opciones, sobre todo en Telegram. Bueno, y cuando regresemos en la próxima parte, vamos a hacer justamente el análisis sobre qué perspectivas se le presentan a Venezuela ahora frente a estos planteamientos y cómo enfrentar pues, cualquier otra posible agresión que sin duda alguna ya la están planificando. Y eso lo estamos viendo aquí en El Mundo desde el Sur. Seguimos en El Mundo desde el Sur, por supuesto ahora conversando de nuevo con María Fernanda Barreto, investigadora, escritora de la Gran Colombia. Correcto. La Colombia de Bolívar. Muy bien. Como tú. ¿Ah? Como tú. Como yo, igual. Sí, bueno, fíjate, es un tema que también quiero hablar, pero no sé si hablar primero de esto o del sistema eléctrico. Creo que vamos a hablar del sistema eléctrico que tenemos ya preparado y te dejo lo de Petro para después. Tú sabías que te lo iba a preguntar, ¿no?
Bueno, mira, pese a neutralizar el intento de golpe de Estado por parte de la extrema derecha, continúan los planes de desestabilización en contra de la nación. Vamos a recordar que este martes, en horas nocturnas, se registró un ataque contra el sistema eléctrico nacional. Esta nueva agresión terrorista afectó a varios estados del país. Específicamente se trató de un ataque a la línea 765, que comprende el tramo de Valle de la Pascua con Valencia, por lo que los estados afectados fueron Táchira, Mérida, que son andinos, Barinas, Llanero, en la frontera con Colombia, Zulia, también con frontera con Colombia, Falcón, Nueva Esparta, que es la isla de Margarita, Miranda, cerca de Caracas, y la misma capital, Caracas. Ahí se registraron caídas del sistema eléctrico. Sin embargo, las autoridades se instaron a confiar en las acciones del curso del gobierno nacional para enfrentar los planes de este sector de la oposición extremista que intentan generar tensión a costa del pueblo. Y yo me quedé con la inquietud de que, bueno, ¿cómo hacemos para proteger el sistema eléctrico? Y María Fernanda en la pausa me decía, bueno, es que es tan grande como el sistema nervioso que tú no tendrías que tener un soldado cada 100 metros y eso es imposible. Correcto, el sistema eléctrico nacional es muy vulnerable por sus características físicas, ¿no? Claro. Pero ahí lo más Es importante... vulnerable aquí en cualquier parte del mundo. En todas partes, Claro. por supuesto. Y tanto más extenso sea el país, más extenso será también su sistema eléctrico y siempre es un sistema vulnerable. Ahí entonces lo importante es primero entender que Venezuela ciertamente es objetivo de acciones militares regulares e irregulares contra la revolución bolivariana. No desde ahora, desde hace muchísimos ¿Tú crees que años. hay paramilitares en esto? Por supuesto, el paramilitarismo colombiano lo denunciamos siempre. Desde el triunfo de Uribe Vélez comenzó una invasión sostenida sobre Venezuela, pero luego de esa invasión sostenida que vimos claramente en el 2004 con la operación Dactari, comenzó también a formar, entre comillas, o a instruir a las bandas terroristas locales, y eso incluyó bandas delincuenciales venezolanas, pero también a dirigentes de la oposición venezolana. Y un caso emblemático, por ejemplo, es Lorenz Saleh, que lo vimos en Colombia. Además, él mismo dijo alardeando en un video, que yo soy estaba terrorista, dijo. No, y que estaba formándose en Colombia, Sí, que estaba recibiendo cursos para colocar Y abrazado bombas. con Álvaro Uribe, ¿te acuerdas? Por supuesto. Entonces, hemos visto el paramilitarismo directamente involucrado en las guarimbas en el 2004, en el 2007, en el 2014, en el 2017, pero también lo hemos visto formando a los grupos que se desmantelaron, por ejemplo, en la Cota 905. Y ahora vemos cómo ese fantasma que está creando el imperialismo para difundir su estrategia paramilitar, porque el paramilitarismo es una estrategia imperialista que se está difundiendo ahora por toda nuestra América, que ahora le ponen el nombre de Tren de Aragua, para tratar de relacionar a ese grupo de mercenarios que están extendiendo ellos por el continente con el gobierno bolivariano y generar unas operaciones de bandera falsa como las que hicieron con el Daesh en el Asia, pues en el Medio Oriente, ¿no? En el Asia Occidental. Vamos a ver qué dice el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, que sorprendió a mucha gente. Cónchale, ahora qué van a hacer los gringos. El recién nombrado ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que este ataque ya había sido anunciado por el régimen corporativo de Estados Unidos, cómplice y financiador de la extrema derecha venezolana. Diosdado, por favor, explícanos eso. Que el ataque fue de tal magnitud que Venezuela entera pues fue afectada. Un ataque que previamente había sido anunciado de los Estados Unidos por aquel nefasto personaje llamado Marco Rubio. Y desde Estados Unidos anunciaron lo que iba a ocurrir, como que estaban de alguna manera prediciendo el futuro. Y ahora vuelven nuevamente. Vuelven porque están derrotados, vuelven porque saben que la agenda de la violencia está fracasando, vuelven porque la paz se está imponiendo, vuelven porque saben que aquí en Venezuela nuestro pueblo salió a votar masivamente por la opción del presidente Nicolás Maduro. Saben que ya hay una sentencia definitivamente firme y le queda eso, la violencia. Nosotros alertamos a nuestro pueblo, en nombre del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, alertamos a nuestro pueblo de estar atento en cada rincón de Venezuela y que por favor, cualquier situación anormal la denuncien y no duden que nosotros vamos a tomar las acciones de manera inmediata. Por ahí viene la pregunta. Diosdado Cabello, entonces ya sabemos qué liderazgo tiene, qué fortaleza tiene, se la pasa con el mazo dando y eso es importante. Pero entonces tenemos al
ministro del Poder Popular para Justicia, Interior y Paz, en ese sitio tan estratégico que es para la seguridad del país, el ministro Vladimir Padrino López en la Ministerio de la Defensa y el ministro de las Comunas que está aglutinando todo este poder popular. ¿Acaso la inteligencia social será la que va a ayudar justamente, como dice Diosdado, a que se vigilen las cosas vulnerables? Por supuesto, eso lo hemos conversado ya varias veces en tu programa Gente Despierta, ¿no? El programa de radio. Sí, Valga la gracias por cuña, la publicidad. Y escribimos un manual hace ya casi 4 años, un manual que hemos venido enriqueciendo porque es desde la investigación acción participativa, que se llama Manual para defender la revolución desde nuestra comunidad. Y que lo pueden ver también en nuestro sitio web, hueleazufre.com. Hueleazufre.com, sí, así es. Y ese manual hablamos del papel definitivo de las comunidades, sobre todo, por supuesto, de las comunidades organizadas en la defensa de la seguridad de la revolución, y en este caso de la revolución bolivariana. Y además, en los últimos días, producto de esa gran arremetida fascista que ha vivido Venezuela desde el 28 de julio particularmente, le publicamos un nuevo anexo que también continúa expuesto al público para que siga alimentándose de opiniones, que es una propuesta de protocolo de acción para defendernos de las amenazas a simpatizantes y militantes de la Revolución Bolivariana. Entonces deberían darle esa instrucción a la gente de los consejos comunales, de las comunas. Esa es la idea, por eso lo publicamos ahí en la web, para que quien sea amenazado o amenazada, pues acuda ahí, tenga ahí por lo menos una propuesta. Pero fíjate que tú estás coincidiendo con otras opiniones interesantes, como por ejemplo la del canciller de Venezuela, Iván Gil, quien ha sumado a esta denuncia que los verdaderos dirigentes vinculados a los cárteles narcoparamilitares han sido financiados, tapados y protegidos por Estados Unidos. Correcto. El funcionario afirmó, y míralo ahí está en pantalla, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les ha propinado una derrota a los grupos fascistas, bandas narcoparamilitares y grupos extremistas que han buscado desestabilizar la nación, las cuales están, estos grupos, vinculados a sectores de extrema derecha, como tú lo dices. El diplomático venezolano enfatizó que Venezuela es una zona de paz y ha erradicado todo vestigio de grupos paramilitares y fascistas que pretendan utilizar el territorio como cabeza de playa para sembrar el terror al pueblo bolivariano. ¿Sí está erradicado, María Fernanda? A ver, se ha logrado desalojar del país a estos grupos, tanto incluso los nacionales, porque como lo ha dicho bien el canciller en otras ocasiones, el llamado Tren de Aragua salió de Venezuela, se desintegró en Venezuela, se logró desarticular ese Tren de Aragua y es un fantasma, como dije anteriormente, el que están armando en el exterior con ese mismo nombre. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que tomar muy en serio la alerta que ha lanzado el ministro Diosdado Cabello, y por eso es que mencionamos el manual, porque creemos que es importante que cada una de las comunidades organizadas esté atenta de la seguridad de su propio territorio, porque como comentábamos, no hay otro modo de proteger el sistema eléctrico sino con comunidad organizada alrededor de ese sistema eléctrico, pendiente de lo que pasa, de sus fuentes de agua, de sus fuentes de alimentos, de los silos, de la producción misma. Todo puede ser producto de ataque cuando estamos hablando de un imperio en decadencia, desesperado, porque en plena crisis además tiene gente que se atreve a desafiarlo y se le convierte en una amenaza inusual y extraordinaria. Mira, tengo poco tiempo, el equipo de producción está un poco acelerado, con razón, y solo te pido 2 palabras, no sé si podrás hacerlo. ¿Tú crees que Petro y Lula pronto puedan cambiar de opinión? Creo que no tienen opinión propia en los últimos días, lo han dejado muy claro. Las opiniones lamentables que han venido emitiendo en torno a Venezuela, a pesar de que traten de matizarlas poniendo por delante la exigencia justa de que termine el bloqueo contra Venezuela, vienen expresando también la voluntad injerencista de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y yo sé que Petro y Lula, si algo no son, es ignorantes ni tontos, y ellos saben que esa exigencia de publicación de actas es un acto injerencista. La pregunta es, ¿por qué se están atreviendo
en este momento a ingerir en los asuntos internos de Venezuela a sabiendas de la oposición. Si le pidiéramos las actas a Petro de Colombia, se volvería un rollo. Pero mira, vamos a revisar aquí la encuesta. Te lo digo yo que he sido testiga electoral también de Colombia. No, sé el desastre ¿Dónde está la bolsa? Mira, vamos a ver la encuesta. A un mes del triunfo del presidente Nicolás Maduro, el pueblo se moviliza en su respaldo mientras siguen ataques terroristas como el reciente sistema eléctrico nacional. Entonces, ¿por qué el imperialismo y la ultraderecha no logran derrotar a la revolución bolivariana? Mira el gráfico, ahí está. 79%, casi 80%, dice porque el poder del pueblo gobierno, la gente entendió clarito, bolivariano así lo impide. Correcto. Ajá. 11% porque se impone la paz al fascismo. ¿Cuánto? 5% porque la ultraderecha pierde credibilidad. No me gusta mucho el porcentaje, yo creo que es mucho más. Y porque el imperialismo está cada día más débil. ¿Quién sabe? Algunos dirán, bueno, todo eso junto puede ser. Pero me gustó mucho que ustedes pensaran que el pueblo gobierno es el que ha derrotado. Porque no hay revolución sin pueblo y tampoco hay contrarrevolución sin pueblo. Eso es lo que ellos no han logrado. Gracias, María Fernanda. Mira, voy a hacer un comentario final. Espero que me acompañes con él, mirando aquí al final, porque ese es el truco de aquí de este programa. Un truco que ya todo el mundo conoce. Los grupos corporativos transnacionales imperialistas con asiento político en los Estados Unidos han invertido miles de millones de dólares, mucha energía y demasiado tiempo para tratar de desdibujar, invisibilizar o borrar a la República Bolivariana de Venezuela, que siempre ha sido un hueso duro de roer. Pues cada vez que los grupos fascistas de ultraderecha extranjera y local realizan maniobras ofensivas contra ella, el pueblo y el gobierno bolivarianos se muestran más fortalecidos. Como sabemos, en Venezuela el triunfo electoral de Nicolás Maduro ha sido ratificado por los poderes electoral, judicial, ciudadano y popular. A pesar del golpe cibernético, la violencia fascista y monumental fraude mediático de la ultraderecha publicando actas falsas en una alquilada página web, ha pasado esto, pero el triunfo del chavismo es aún más notable debido a la escandalosa y cobarde desaparición del ex candidato títere de Estados Unidos, Edmundo González, la inexistencia de pruebas sobre los votos que presuntamente sacó y su brutal desacato a la Constitución e institucionalidad venezolanas. Y a eso se le unen las escasas y teatrales, histriónicas apariciones de María Corina Machado hasta rezando, que cada día cuenta con menos público debido a la decepción de gran parte de sus antiguos seguidores. Esa es una tragedia para los intereses imperialistas, pero es poco para lo que se avecina, porque Nicolás Maduro ha marcado el nuevo rumbo de la revolución bolivariana al impulsar aún más el poder del pueblo. Por lo que ya no se trata de derrotar a un presidente o a un líder, sino intentar derrocar a todo un pueblo que cada día tiene más conciencia de su soberanía y poder frente al mundo desde el sur.